Bueno, siempre es un placer compartir con tantas bellezas juntas. Me parece que estoy en un jardín de diplomantes. Bueno, mira, tratando de recoger de cada uno de todas las personas que han participado acá y englobarlo dentro de lo que es la clase 1, la clase introductoria del módulo 5, que se trató de resumir la doctrina del Libertador en los 3 puntos, que son la igualdad y la justicia social, la independencia, soberanía y antiimperialismo y la unión de nuestra América. Tratando de responder lo que estaba diciendo acá Yester, que el profesor Pellicer consideraba que Bolívar no fue socialista. Y tomando lo que usted decía y usted también, que con respecto a la desigualdad entre los seres humanos, los europeos se impusieron. Claro, porque es que en Europa se creó lo que se llamó el eurocentrismo, que era la doctrina europea en la cual ellos consideraban que los europeos eran la raza superior y que fuera de ellos todos los demás éramos salvajes. Y esa fue la razón por la cual se justificó el colonialismo, porque el colonialismo es un sistema de dominación en el cual una nación domina a otra por la fuerza militar, un sistema económico, político y militar para dominar a otro. Y para el europeo eso era normal, porque era su doctrina, el eurocentrismo. O sea, es normal para usted quizá pasar y pisar una hormiga y no le da cargo de conciencia, porque la considera que inferior. ¿Usted deja de dormir por pisar una cucaracha? No. ¿Verdad que no? Porque lo consideramos inferior. Bueno, en ese nivel tendríamos que colocarnos cuando los europeos nos consideraban a nosotros como salvajes. En las memorias de Fray Bartolomé de las Casas, usted se horroriza de la manera genocida que se aplicó aquí, la tortura y la masacre de nuestros indígenas. Por dar un pequeño ejemplo, a los niños que salían corriendo le macheteaban las piernas y caían en el tronco contra el suelo. Habían como las barras que se utilizan para hacer flexiones, que son 2 tubos paralelos. Así hacían con madera y colocaban a los indígenas amarrados por los pies boca abajo y les prendían fuego abajo y los asaban vivos. Eso lo presenció Fray Bartolomé de las Casas. Porque, vuelvo a dar el ejemplo, porque éramos considerados tan inferiores que ellos eso no le producía a ellos el más mínimo cargo de conciencia. Algo así como le pasaba a los nazis. Si usted agarraba a un nazi y le preguntaba sobre el exterminio judío, ellos decían que ellos estaban cumpliendo órdenes. O sea, ellos lo veían normal. Ahí vemos también entonces cómo la mente humana se distorsiona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Bolívar? Si es socialista o no, o fue socialista o no. Acuérdense que cuando nacen los blancos criollos acá, hijos españoles, cuando ellos nacen, la clase elitesca privilegiada, la blanca criolla acá, ya para ellos era normal ver esclavitos en las casas. Ya era normal ver indiecitos en las casas. Correcto. Para Bolívar fue normal y para todos los manduanos era normal ver esclavos. O sea, ellos no, eso a ellos no les producía ningún efecto de redarguirles la conciencia. Por supuesto, cuando se da la Primera República, cuando en 1810 y 11 se dan los procesos políticos en los cuales se crea la Constitución de la República, y vemos que esa primera Constitución era una Constitución hecha a la medida de los mantuanos por mantuanos, donde un grupo de mantuanos sustituyó a otros, así es así. Pero era la continuidad de las políticas de los blancos criollos mantuanos. Ahí no hubo cambio social en esa Constitución. Y en la Primera y en la Segunda República, uno de los fracasos importantes fue de que el pueblo, el indígena, el esclavo, el sambo, el pardo, no se identificó con ese proceso independentista. Más bien, en la Primera República, los barloventeños, los esclavos barloventeños se alzaron, hicieron mucho ruido, también inspirados por lo que había pasado en Haití. Sin embargo, nosotros
en 1810 ya teníamos conciencia de lo que fue una revolución francesa, donde se establecía en las primicias una sociedad sin clase, pero que eso en la práctica no funcionó ni allá ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, Bolívar, por supuesto, viene de una familia mantuana. Para él, el indígena y el esclavo era normal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Bolívar? Hay algo muy importante, el aspecto psicológico, el aspecto emocional, emotivo, el aspecto familiar. Cuando Bolívar iba a nacer, ya la madre de Bolívar estaba preparándose por cuestiones de salud para buscar a una sustituta para que amamantase al Libertador. Ya se había pensado en Hipólita, que venía de otra hacienda de la familia Bolívar, ¿verdad? Que estaba casada con un esclavo llamado Mateo Bolívar, que a su vez era de otra hacienda. Estaban esperando por Hipólita, que estaba embarazada y estaba próxima a dar a luz y era la candidata para amamantar al Libertador. Lo que pasa es que el Libertador nace y Hipólita no había dado a luz. Ahí tuvieron que recurrir de emergencia a Inés Mancebo de Millares, quien fue luego gobernador de la Capitanía General de Venezuela, unos años después, un militar, y ella fue la que se prestó para amamantar al Libertador mientras nacía Dionisio Bolívar, que fue el hermano de leche del Libertador, y eso poco se lee por ahí. Entonces fíjate cómo son las cosas, porque Bolívar, ¿verdad?, comienza entonces a establecer unos lazos afectivos tan fuertes con los esclavos. Primero porque ya María Concepción Palacios y Blanco, la madre del Libertador, ya tenía tuberculosis. Ella procuraba tener el menor contacto con el niño. Entonces, por supuesto, todo el afecto materno, incluso paterno, recayó en la función de Hipólita, y así la vio el Libertador. Hay escritos del Libertador donde la nombra, porque no conozco otra madre y otro padre. Fíjate que la asocia hasta con la figura masculina. Entonces, imagínate la conexión emocional tan grande que existió entre Bolívar y Hipólita. Igualmente con su hermanito de leche Dionisio, esos jugaban juntos. Entonces, por supuesto, Bolívar en su infancia quizás sí comenzó a ver actos de injusticia hacia los esclavos, porque los asociaba con sus esclavos predilectos, que eran sus nexos, ¿verdad?, emocionales, como Hipólita, como Matea, que Matea no lo amanta porque Matea le llevaba al Libertador escasos 9 años, pero jugó muchísimo con el Libertador, pues. O sea, imagínate también la conexión que tuvo con Matea. De hecho, cuando Bolívar se va, después de la primera caída de la Primera República, que se va exiliado a Curazao, se las lleva y pone a Hipólita con una hermana y a Matea con la otra. Y igualmente se llevó a Dionisio, o sea, Bolívar siempre estuvo al pendiente de ellos. Sin embargo, Bolívar, cuando se va a Europa, se casa y retorna a Venezuela, quizás las ideas de independencia no estaban en él, no estaban. Él venía a encargarse de sus asuntos acá. Pero cuando muere María Teresa, que vuelve a Europa, y entonces está todo ese movimiento político en Europa, la coronación de Bonaparte y todo aquello, se reencuentra con Simón Rodríguez, que por supuesto la influencia de Simón Rodríguez y esas semillas ya estaban sembradas en los años adolescentes del Libertador, cuando fue educado por Simón Rodríguez. Yo me imagino que Bolívar se sintió vacío, pues. Sus mayores afectos ya no estaban, su mamá, su papá lo perdió tan niño, pierde a su esposa, no tenía un norte. Y esos afectos con los esclavos, con Hipólita, con Matea, con Dionisio, empezaron a darle vuelta en la cabeza y empezó a recordar seguramente las injusticias, y quizá eso lo motiva entonces a crear un proyecto de vida y asumir la gesta de la independencia, el proyecto independentista, como su norte. Sin embargo, fíjate algo, él no sabía el cómo, ni el cuándo, ni el cómo se podía hacer eso. No, él no tenía ni la más remota idea, créame. Sin embargo, cuando Bolívar, en los sucesos de 1810 y 1811, es enviado de misión diplomática a Inglaterra con López Méndez y Andrés Bello,
Bolívar, a quien se le prohíbe relacionarse con Francisco de Miranda en Europa, lo primero que hizo fue hablar con Miranda y estuvo en su casa y se leyó la biblioteca de Miranda. Entonces, allí Bolívar y Miranda sí tuvieron la oportunidad de conversar mucho y ahí Bolívar sí se entera que existía ya un proyecto de independencia y de crear una gran nación que se iba a llamar Colombia, porque en el proyecto de Miranda existía ya Colombia. Entonces ahí Bolívar comienza a decir, bueno, pero esto es lo que hay que hacer, este es el proyecto que hay que desarrollar. Y por supuesto entonces ya Bolívar regresa de Londres ya claro y definido en lo que quiere hacer. Ya lo demás, bueno, es toda una historia que hemos vivido acá. Sin embargo, fíjate, Bolívar viene con la idea de la independencia pensando quizás más desde el punto de vista como pensaba un mantuano. Bueno, vamos a liberarnos del yugo español que nos somete a nosotros acá comercialmente, políticamente. Sin embargo, Bolívar viene y no se deshace de los indígenas ni de los esclavos, ¿verdad que no? Ahí vemos. Entonces, por eso es que están hablando de que, pero este no era social. No, pero es que para Bolívar era normal la esclavitud y para todos ellos. Sin embargo, cuando cae la Segunda República, Bolívar entiende que tiene que consolidar sí, el grupo de indígenas y esclavos y unirlos a la causa, porque ese fue el éxito de Boves. Exacto. Boves logra la victoria durante la caída de la Segunda República porque Boves consolidó toda esa legión de llaneros, indígenas y esclavos renegados a su favor, porque se identificó con ellos, porque comía con ellos, porque tragaba tierra como ellos, por las razones que fuese. Pero Bolívar dice, oye, yo tengo que buscar esta estrategia también. Cuando Bolívar cae la Segunda República, que sabemos que fue a Nueva Granada y luego a Jamaica, que de Jamaica va a Haití, ahí lo recibe Alexandre Petion, ¿verdad? Que le presta todo el apoyo. Bolívar entiende entonces, a Bolívar Petion le hace una exigencia. Yo te apoyo con una condición, que liberes a los esclavos. Imagínate si Petion no va a estar identificado con los esclavos de acá y de toda la región, porque él da auxilio y ayuda a toda la región de Hispanoamérica que la solicitase como país libre, ¿no? Ahí es entonces cuando Bolívar hace abiertamente una declaratoria hacia lo que es el tema de la esclavitud, ¿verdad? Haciendo honor a la palabra dada a Petion, lo hace en Carúpano, eso lo tengo por aquí. Fue en 1816. Y ahí quiero hacer una parte, fíjate una cosa. Cuando Bolívar hace esa declaración de abolición de la esclavitud en Carúpano en 1816, fue condicionada, ¿verdad? Fue condicionada. Iban a obtener la esclavitud, pero tenían que ganársela, tenían que pelear. Entonces, todo aquel que que tuviera la edad entre 14 y 60 años, para ser libre, tenía que enlistarse en el ejército libertador. Quedaban exceptuados mujeres, ancianos y niños. Al enlistarse, el esclavo obtenía la libertad por la lucha de la independencia y sus familiares también. El esclavo que no se alistase al ejército independentista, por supuesto, tampoco tenía opción para la libertad, sus familiares. Eso fue criticado, pero yo opino que eso tenía que ser así. Porque si yo le doy la libertad a usted y usted es libre, no le da la gana de pelear en el bando independentista y se quiere ir al bando realista. Usted es libre, usted puede decidir, correcto. Entonces, por supuesto, Bolívar tenía que poner una condicionante, una condición para que pudiera eso funcionar. Y le funcionó, vamos a estar claros. Luego, más adelante, Bolívar, como el tema es la igualdad y justicia social, por supuesto no puede hablarse de justicia, de igualdad sin justicia, ¿correcto?